Muy bien, muy buenos días con todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un evento de lujo que es la versión 2 o la versión complementaria a la presentación que tuvimos el día 27, en la que contamos con la participación del doctor Daniel Cuesta y la doctora María Amparo Cruzaco, en la que tuvimos oportunidad de entender la problemática asociada, vinculada a la reforma del sistema de pensiones y cómo de alguna manera podía afectar la situación patrimonial de algunos de nosotros. Hoy día el evento está más centrado en tratar de recibir información, orientación, para que cada uno individualmente, miembros de la Asociación de Egresados de la Universidad Católica, alumni de Centrum PUC y público de nuestro media partner, el diario Gestión, pues tomen las decisiones de inversión más acertadas en este contexto de incertidumbre y pandemia que tenemos. Y un poco la idea de las presentaciones que en un momento se van a compartir es ayudarnos a tener cierta claridad, pasar de la incertidumbre a una percepción de riesgo y en base a eso pues tomar las decisiones que cada uno crea más pertinentes. Dicho eso, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Hemos conversado con los expositores y la presentación la vamos a estructurar en dos tiempos. En una primera ronda, el doctor Vicente Tuesta nos ayudará a entender el contexto macroeconómico general global y el doctor Gonzalo Camargo nos ayudará a entender ese contexto, pero de una perspectiva más local. Cada uno de ellos utilizará 15, 20 minutos en esta primera ronda, luego de la cual tenemos una segunda ronda en la que cada uno de ellos nos brindará su visión particular sobre la orientación del portafolio de inversiones que nos sugieren, en la que nos sugerirán elementos para que tomemos la mejor decisión. ¿Ok? Y luego de estas dos rondas, pues todos bienvenidas sus preguntas y sus inquietudes, las cuales les pido que sean tan amables de irlas escribiendo a lo largo de las presentaciones, ya sea en el chat para aquellos que se han conectado vía Zoom o a través de la plataforma de Facebook del diario Gestión. Muy bien, vamos a iniciar la ronda de presentaciones. En esta oportunidad tenemos un panel de lujo en el que se integran dos componentes, la suficiencia profesional y la experiencia, ¿no es cierto? No hablamos solo de la academia, sino de la realidad, y tenemos dos extraordinarios miembros de la comunidad PUC. Gonzalo, egresado de nuestra casa, y Vicente, profesor de Centrum PUC. Vicente es PhD en Economía de la New York University, Master of Arts en Economía por la misma universidad y Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico. En relación a su experiencia, actualmente se desempeña como gerente general y socio de Picton en Perú. Previamente ha sido gerente general y de inversiones de Profuturo AFP, gerente de estrategia de Prima AFP, economista jefe del Deutsche Bank Perú y lideró la división de investigación económica del Banco Central de Reserva. Asimismo, ha trabajado como investigador en temas sobre el tipo de cambio real en el Board of Governors of the Federal Reserve System. Fue director de Colfondos AFP y de la Bolsa de Valores de Lima. Se ha desempeñado como árbitro anónimo para revistas académicas de prestigio internacional como el American Economic Review, el Journal of Money Credit and Banking, el Journal of International Economics, Journal of Economic Dynamics and Control, Economic Journal, International Journal of Central Banking, Economist Review, Journal of International Money and Finance y el Macroeconomic Dynamics. Así es que tenemos un experto que nos va a ayudar a clarificar lo que el contexto internacional nos presenta en el futuro cercano. Vicente, por favor, adelante. Muchas gracias, Percy, por la invitación a este seminario. Un gusto estar también acá con Gonzalo en este panel. Si me permiten, voy a compartir una presentación para comentarles un poco cuál es nuestra visión del mundo. Y como mencionaba Percy, es súper importante tener una visión del mundo
tanto de los países desarrollados como emergentes, para, de alguna forma, decidir cómo se deberían asignar los activos de un portafolio, ya sea de una persona natural, de una familia o de alguna institución. Entonces, pasaré a hacerles la presentación de cuál es el escenario global que manejamos hoy por hoy. La agenda es la siguiente. Primero, compartiré algunos elementos que muestran que existe una recuperación global en el mundo. En la segunda parte, resaltaré las reacciones de política que se han dado en los últimos meses justamente para gatillar esta recuperación global. ¿Qué implicancia tiene toda esta recuperación y reacciones de política en los mercados? Y luego resaltaré los riesgos que estamos viendo hacia adelante en el mediano plazo sobre este escenario base. Finalmente, algunas conclusiones sobre los activos. Lo primero a resaltar es que lo que se está viendo es una recuperación global. A pesar de haber tenido este impacto, este choque no anticipado relacionado al COVID-19, que significó una para en las actividades económicas en muchos países debido al confinamiento, las acciones de política monetaria y fiscal están rindiendo sus frutos. Y lo que vemos es que conforme las economías se fueron abriendo a este confinamiento, la recuperación ha venido sorprendiendo al alza. O sea, es mayor a lo que se anticipaba, y en este gráfico lo que se observa es justamente la producción industrial, la producción manufacturera, en particular las órdenes de la producción manufacturera, y estos dos indicadores muestran que ha habido una recuperación. Esa V que vemos al lado derecho del gráfico indica la recuperación. Y otra variable que es clave para ver si el mundo se está recuperando es el comercio mundial, que es la línea roja que está ahí. También vemos que el comercio cayó significativamente y está en una etapa de recuperación. Resaltar que la línea amarilla está en territorio positivo, quiere decir que está en crecimiento, las órdenes de manufactura. Entonces, son buenos indicadores, y hay más indicadores como, por ejemplo, que China se está recuperando más rápido que el resto del mundo porque ellos hicieron el confinamiento anticipadamente y las reacciones del Banco Central chino fue mucho más rápida, más acelerada que la del resto del mundo. Otro indicador importante es que el volumen de las ventas retail se está recuperando más rápido que la producción. Justamente lo que ha evitado es estas acciones políticas, evitar un colapso en la cadena de pagos tanto a nivel consumidor como empresas. Y este crecimiento está viniendo sin presiones inflacionarias. La inflación se encuentra por debajo de los niveles pre-pandemia. Hay una desaceleración en los precios, con lo cual hay espacio para seguir manteniendo el impulso monetario porque no esté generando inflación ni al consumidor ni inflación subyacente, que es la inflación core. ¿Qué más vemos? Materias primas, que es un elemento importante e indicador del crecimiento del mundo y en particular de las economías emergentes. Las materias primas del año 2014 han tenido un retroceso importante. Sin embargo, al final de la muestra lo que vemos, sobre todo en alimentos y el promedio de los metales, vemos una recuperación. Entonces, las materias primas también están recuperando. Esto tiene un correlato con la recuperación del comercio mundial y se traduce pues en una recuperación económica. Sin embargo, una preocupación es que hemos visto que es una recuperación con desempleo. El desempleo ha aumentado significativamente a nivel global, no solo lo vemos, ya lo comentará Gonzalo más adelante para el caso peruano, pero es un fenómeno global. Entonces, las empresas han ajustado las contrataciones para aumentar la productividad, ser más eficientes y tener una recuperación. En el corto plazo, creemos que eso todavía va a seguir retrasado, o sea, el desempleo va a seguir en niveles relativamente altos, y conforme la recuperación se acelere, debería cerrarse gradualmente esta brecha de desempleo, pero sí vemos una recuperación distinta, más rápida, con un poquito más de desempleo que en las recuperaciones usuales. Y acá tenemos las proyecciones que son tomadas del último reporte del Fondo Monetario Internacional. El Producto Mundial en el 2020 va a caer 4,7%, son los estimados del Fondo Monetario Internacional, y se recuperaría en el 2021, con un crecimiento de 4,8%. Pero acá lo importante es resaltar la diferencia en la recuperación. Por un lado, las economías desarrolladas van a crecer en el orden del 4%. Las economías que van a impulsar ese crecimiento de 4,8% van a ser las del bloque asiático. Ahí vemos que el bloque asiático caería en el 2020 0,7 ligeramente, sin embargo crecería 8%.
y algunas economías donde se va a ver un poco un crecimiento más lento y le está pasando la factura a este choque global, es las latinoamericanas. Ahí vemos que las economías latinoamericanas van a caer en el orden del 8,1% del 2020 y se espera solo una recuperación de 3,6%, menor a la recuperación mundial y menor a la recuperación de las economías desarrolladas. Seguidamente pasamos a las reacciones de política. La reacción de política monetaria ha sido una reacción sin precedentes. Las hojas de balance se han expandido alrededor de 10 trillones de dólares. Para que tengan una idea, en la crisis del 2008, esta expansión fue del orden de los 3,5 trillones de dólares. Solo la Fed esperan, pues, que la Fed tenga una expansión de hoja de balance del orden de los 12 trillones. Entonces, ha sido una reacción bastante importante por el lado monetario, sin precedentes, mayor a la de la crisis del 2008, y esto obedece a que los países estaban preparados, conocían las herramientas para evitar, pues, que se den estos riesgos de cola o riesgos sistémicos más agregados, ¿no? Que ya lo probaron en el 2008, ahora lo implementaron nuevamente, pero con mayor importancia. En el lado fiscal, y eso es también algo distinto respecto a la crisis del 2008, simultáneamente hubo un choque positivo monetario y un choque fiscal. Acá tenemos la respuesta fiscal de diferentes países. En el caso de Estados Unidos, vemos que representa 12,3% del PBI. Han tenido fuertes medidas de estímulo para sus economías para evitar una debacle mayor. Los estímulos fiscales alrededor de unos son de 9 trillones, y esto es algo que no se vio, pues, en la crisis de 2008. En 2008 la reacción fue más monetaria y no tanto fiscal. Entonces, hay dos impulsos muy potentes, y esto de alguna forma se ha traducido en disminuir este riesgo de caída abrupta, una recesión más pronunciada a nivel global. La reacción de la política fiscal se está traduciendo, pues, en una tendencia creciente en la deuda como porcentaje del PIB. Este gráfico lo que muestra es que los países tienen deudas bastante altas. Algunos desarrollados van a poder mantener solventes sus finanzas públicas porque tienen tasas muy bajas. En el caso de Japón, por ejemplo, tiene tasas de deuda como porcentaje del PIB de 240%, sin embargo, las tasas están en el piso. Entonces, han logrado mantener niveles altos de deuda con tasas bajas. Los países emergentes probablemente tengan problemas en esta índole si es que no ajustan sus finanzas públicas más adelante. Ahora vamos a los efectos en los mercados. Los efectos en los mercados, lo que vemos es que hubo una recuperación en B. En el gráfico de la izquierda tenemos el mercado de renta variable, cae durante el momento más álgido del COVID y luego se recupera y ahora está por niveles por encima en términos de desempeño respecto a lo que veíamos antes del choque relacionado a la pandemia. En el caso de renta fija, que es el gráfico de la derecha, un movimiento similar, y algo que resaltar ahí, que los activos de bajo riesgo, que es la línea azul de más arriba, lograron preservar el valor, pues, de las inversiones. Esos son los bonos de tesoro del gobierno americano que sirven de refugio en periodos de crisis. Entonces, hubo una inyección importante de liquidez, se eliminó el riesgo de cola y los mercados han reaccionado mucho más rápido de lo anticipado, y esto conlleva a potenciales riesgos hacia adelante, porque probablemente lo que estamos viendo es hay una recuperación que está sorprendiendo, es más rápida de lo esperado, pero eventualmente hay riesgos de mediano plazo que pueden hacer que esta recuperación global se desacelere, y eso también se debería traducir en los activos de riesgo. Y en esta diapositiva lo que mostramos es justo eso, ¿no? Hay incertidumbre en el mercado y aversión al riesgo que todavía no se ha disipado completamente. El gráfico de la derecha, arriba de la derecha, es el VIX, que es un índice de volatilidad, que es una medida de aversión al riesgo de los inversionistas, y lo que vemos es que esta medida de aversión al riesgo salta durante la crisis y luego retrocede. Retrocede, pero no retrocede a los niveles de precrisis. Quiere decir que los inversionistas están cautos, todavía hay una aversión al riesgo justamente por las incertidumbres hacia adelante, como por ejemplo una segunda ola del COVID, o que los gobiernos, al haber gastado de manera importante, no puedan retirar el estímulo monetario y eso eventualmente se traduzca en una situación de insolvencia de las cuentas fiscales en algunos países. Y el correlato de esta mayor aversión al riesgo se puede ver en el gráfico de abajo. El oro ha venido subiendo y luego de la crisis vemos que también sigue subiendo, justamente porque los inversionistas ven
se han dado cuenta de dos cosas, que hay una inyección importante de liquidez que hace menos atractivo comprar los activos de renta fija como los bonos del tesoro, que ya han tenido un buen desempeño, y como costo de oportunidad es tan alto de estar en estos activos, se pasan al oro, y también es una medida de prever cualquier riesgo hacia adelante, un aumento en la versión a riesgo de las inversiones. Entonces, sí que hay que ir con cautela, el mundo se ha recuperado, los mercados también, pero la incertidumbre y la versión a riesgo todavía persiste. Hay tensiones comerciales y eventualmente geopolíticas entre China y Estados Unidos, esos son riesgos latentes que pueden darse en algún momento. Incremento en los impagos y contagio al sistema financiero también es un riesgo latente. Populismo y olas de violencia amenazando el proceso democrático también están en el entorno global y mundial. Entonces, buena recuperación, más allá de lo esperado en el mundo real, los activos han tenido un correlato con eso, creemos que más rápido de lo anticipado, y eso se refleja en una mayor aversión al riesgo y la percepción de mayor riesgo en el mediano plazo que hace que los inversionistas estén cautos. Hacia adelante, la Fed lo que ha indicado es un cambio en la configuración de la política monetaria. Ellos van a mantener las tasas bien bajas por un periodo largo de tiempo. Han cambiado inclusive la forma de ejercer la política monetaria, ¿no? Con una regla de política que se enfoca en el promedio de la inflación. Entonces eso tiene implicancias en los activos, en particular las monedas, ¿no? Lo que vemos hacia adelante es, en esta diapositiva, es la evolución del dólar en los últimos años, ¿no? Cuando el gráfico, la línea azul se va para arriba, el dólar se está apreciando, cuando va para abajo se está depreciando, y lo que vemos es, desde el 2008 hasta la fecha, el dólar se ha venido apreciando. Justamente porque ha habido mucha incertidumbre, ha servido de refugio, la economía americana ha tenido una muy buena recuperación. Sin embargo, hacia adelante, nosotros lo que vemos es que, dada esta nueva inyección de liquidez, que es sin precedentes, dado esta nueva gestión de política monetaria del Banco Central, las tasas del Tesoro van a estar, y de la política monetaria van a ser bajas por un largo periodo de tiempo. Eso puede hacer menos atractivo el dólar y favorecer a las monedas distintas al dólar, le hace monedas de economías emergentes de Asia. Entonces, vemos un periodo en el cual el dólar podría depreciarse hacia adelante, pero eso va a depender también, ver caso por caso, ¿no? Ya si quieres ver la moneda de una economía en particular, tenemos que ver los riesgos que puedan existir en ese país, riesgos idiosincráticos, como los riesgos políticos y electorales, ¿no? Y finalmente, ya para culminar, quiero resaltar algunos riesgos que estamos viendo, lo mencioné en una de las diapositivas anteriores. Se está reactivando el financiamiento en países desarrollados y emergentes, financiamiento al sector corporativo. Las condiciones son un poco más laxas de este financiamiento, y sin embargo las tasas a las que se están financiando, los spreads de las tasas, están por encima de los niveles pre-COVID. Entonces, eso se puede traducir en un riesgo hacia adelante, en mediano plazo, de solvencia del sector corporativo. Presiones de liquidez y baja calidad crediticia ha aumentado el impago corporativo, esto lo podemos ver en este gráfico. Las líneas verdes y rojas son las tasas de impago en Estados Unidos para el mercado high yield y para el mercado corporativo, van en aumento, y los sectores más riesgosos experimentan una tasa de impago mucho más alta. Eso es por el lado corporativo como riesgo. Y por el lado de gobiernos, por el lado de deuda soberana, lo que mostramos en este gráfico, en el eje de las X, en el eje horizontal, es la deuda total como porcentaje del PBI, y en el eje vertical las tasas de los bonos de gobierno de 10 años de cada país. Y lo que está más pegado a la derecha son los países que tienen mucho más deuda no financiera. Vemos que está Japón, por ejemplo, liderando, Singapur, China, pero las tasas de estos países son más bajas. Si vamos al eje de la izquierda, vemos otros países como Brasil, India, que tienen ratios de deuda del orden del 120% o 150%, pero tasas muy altas. Entonces, estos países que tienen deuda relativamente alta, con tasas altas, sí, eventualmente, si no hacen un ajuste fiscal, podrían tener problemas de riesgo de deuda soberana hacia adelante. Y eso es lo que lo afecta básicamente en varios frentes, ¿no? Las tasas de mercado para esos países aumentarían, el costo de financiar las empresas también, y eso arrastraría
o haría que las economías crezcan a una menor tasa y consecuentemente se traduzca pues, en un potencial riesgo de deuda soberana en un mediano plazo. Entonces, dicho lo anterior, algunas conclusiones que saltan de la presentación: hay una recuperación global encaminada, con sorpresas positivas en el corto plazo, dado los impulsos monetarios y fiscal. Hay bajas presiones inflacionarias, lo que da espacio para mantener los estímulos monetarios por algunos años más. En el corto plazo, el escenario podría ser favorable para los activos de riesgo. Sin embargo, la incertidumbre de la versión a riesgo todavía es alta y obligan a ser selectivos y mantener una posición de liquidez para eventualmente entrar nuevamente al mercado y comprar los activos en mejores condiciones. Hubo un fuerte ciclo alcista del dólar que apuntaría a revertirse justamente por esta inyección de liquidez importante de la Reserva Federal versus otras economías. Y como riesgo latente de mediano plazo, hay un exceso de deuda corporativa y de los gobiernos, que son riesgos latentes que podrían gatillar o desacelerar el crecimiento en un mediano plazo. Bueno, con eso, Percy, lo dejo ahí para pasarle la pelota a Gonzalo. Perfecto. Gracias, Vicente. Es un horizonte más esperanzado del que revisábamos meses antes cuando comenzaba el COVID, ¿no? Todo desafortunadamente se veía pesimista. Incluso había quienes proyectaban que íbamos a caer 30% para el 2021, etc. Felizmente, la situación concreta es menos álgida de lo que se proyectaba y eso es un aliciente y una tranquilidad relativa. Muy bien. Vamos a pasar ahora a explorar un poco más el contexto local y le voy a dar paso al doctor Gonzalo Camargo. Gonzalo es doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Finanzas Cuantitativas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros del Banco de España. Es licenciado en Economía, parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 19 años de experiencia en mercado de capitales, administración de activos y finanzas. Actualmente es líder del proyecto del Banco de Crédito e Inversiones, BCI de Chile, para su organización como banco en el Perú. También es miembro del Comité de Inversiones de Prima AFP. Ha ocupado posiciones directivas en el grupo BBVA, incluyendo la de gerente de inversiones en AFP Provida en Chile, siendo responsable de la administración de un fondo de 48 billones de dólares. Ha sido gerente general adjunto del Banco Continental, liderando el área de Client Solutions y Banca Digital. También ha sido gerente de inversiones de AFP Horizonte, gerente general del BBVA Fondos Mutuos y gerente de gestión financiera del Banco Continental. Actualmente es profesor del Departamento de Economía de la Universidad y ha dado clases en diversas instituciones del país como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, entre otros. Adicionalmente, tiene publicaciones en temas de econometría, finanzas y mercados, así como investigaciones en econometría financiera. Gonzalo, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal, Percy? Muchísimas gracias. Vicente, ¿cómo estás? Un gusto compartir el panel contigo. Y amigos, ¿cómo están? Agradecerle también a la Asociación de Egresados y Graduados de la PUC, a Centrum y al diario Gestión por esta iniciativa. Voy a compartir la pantalla. Deme un segundito, por favor. Entiendo que ya estamos. Como decía Vicente, nuestra presentación tiene dos partes. La primera parte del guión vamos a hablar del panorama económico global, Vicente, y a mí me toca hablar un poquito del panorama económico local. Y una segunda parte ya vamos a comentar de opciones de inversión. Bueno, el warning siempre que es importante en estos temas. Ya, a ver, retomar un poco donde decía Vicente, ¿no? Vicente decía que los mercados financieros han rebotado, es correcto, y coincidía también que hay mucha volatilidad en los mismos. Todavía el riesgo, la percepción de riesgo no ha llegado a los niveles que teníamos previos a la crisis. Y eso es un driver importante de lo que va a pasar, de lo que está pasando ahora y lo que puede pasar en el futuro. Por otra parte, las tasas, que decía Vicente, y eso quiero que se queden con esa foto hacia adelante, porque las tasas están súper bajas, como se ve en el gráfico de la derecha.
el gobierno americano por prestarse dinero paga tasas por debajo de 0.5% a 10 años y en torno a 1% a 30 años. O sea, el mundo, por la cantidad de dinero, como decía Vicente, o liquidez que los bancos centrales del planeta con la que han inundado las economías, pues las tasas de interés son muy bajas. Y eso pone un piso, un floor a los rendimientos de las inversiones financieras. Otro tema que es relevante también es que junto con la recuperación en B, que bien mencionaba Vicente, los commodities están altos y eso es una buena noticia para el país. Eso también es un viento de cola que a Perú nos está ayudando y esperemos y aparentemente nos va a seguir ayudando el próximo año. Aquí vamos ya al entorno peruano. Lo que está a la izquierda es las tasas de los bonos peruanos a diferente vencimiento. El Perú, cuando emite los bonos y recibe dinero de inversionistas, ya sea locales o internacionales. Y esa curva de ahí, ese gráfico refleja, voy a poner, perdón, el puntero, refleja, por ejemplo, si el gobierno peruano se presta dinero y vence ese préstamo en 2024, al gobierno peruano le están prestando casi a 1%. Nuevamente, tasas muy bajas. En el último gráfico que mostraba Vicente, la ventaja es que Perú tiene un nivel de deuda bajo, aunque ha crecido últimamente, pero tasas muy bajas. Entonces, es un país donde el riesgo de una crisis fiscal o crisis de deuda lo vemos relativamente lejano, un poco probable. Otro dato importante, si el gobierno peruano se presta 10 años, o sea, con vencimiento el 2031, la tasa de interés que paga es 4% en soles. Insisto, son tasas bien bajas. Y lo que está a la derecha, a veces nosotros los peruanos, y en general uno suele ver el pasto más verde de su vecino, y creemos que el Perú tiene una percepción de riesgo más alta y que estamos en una situación peor que la que hace un año, pues según los inversionistas, no. Lo que está a la derecha es qué porcentaje de los bonos en soles, además emitidos por el gobierno peruano, tienen no residentes. Y se ve que esto ha aumentado en los últimos meses, post-crisis. Perú tiene una gran ventaja que deberíamos ser capaces de aprovechar. Es que el mundo tiene tasas muy bajas ahora y Perú es un país que paga tasas ligeramente más altas que las economías desarrolladas, pero es un país con una estabilidad fiscal y monetaria importante y eso hace que el dinero de inversionistas del mundo quiera venir a países como Perú. Eso explica el incremento en las tenencias de los bonos por los no residentes. Ahora, ¿qué ha pasado con la economía? Pues probablemente uno puede discutir mucho las medidas económicas que se tomaron durante la pandemia. Perú probablemente es el país que más radicalmente en términos económicos implementó estas medidas y es uno de los países en el mundo que más cae el PBI. Vemos que dato interanual, el PBI llegó a caer 41% en abril con respecto a los niveles que teníamos un año antes. Sin embargo, la economía se está recuperando. No llegamos todavía a los niveles previos a la pandemia. El dato de octubre debería salir que nuestro PBI esté entre 5 entre menos 5% entre menos 5 y menos 8% frente a octubre, pero es un país que está recuperándose en B también. Lo que está a la derecha es un indicador adelantado, es la producción de electricidad. Se usa mucho, como la información del CEIN es diaria, eso se usa mucho como para aproximar o predecir, es lo que se llama un leading indicator, para predecir el comportamiento del PBI. Esto sale evidentemente antes que el PBI, por eso se ve que en octubre ya estamos llegando a los niveles previos a la crisis. La mala noticia, ¿cuál es? La mala noticia es que la recuperación, aparentemente, estamos llegando a niveles previos a la crisis y no estamos quedando ahí. No hay inversión pública ni privada, ni grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, que nos permitan pensar, oye, este nivel de recuperación va a continuar. Lo que es más grave de la situación que hemos vivido ha sido el empleo, ¿no? El empleo en Lima es un gráfico que hace BBVA Research. Se estima que hemos perdido en la crisis en Lima solo 1.3 millones de puestos de empleo. Es decir, durante la pandemia se perdían cerca de 250.000 empleos al mes. Estamos hablando de casi 8.000 empleos al día. Otra mala noticia es que los empleos que más se han perdido son empleos formales o gente que está adecuadamente empleada, que es lo que vemos en la barra azul.
de toda la composición del empleo de Lima, antes de la crisis, 64% era adecuado o empleo formal, y ahora solo es el 46%, y además de una menor masa de empleo. Este es un reto importante porque eso genera incrementos en pobreza, genera una reducción de la clase media y potenciales temas sociales o temas de delincuencia urbana. Lo que está a la derecha es la masa salarial. No puedo ver el extremo porque por la configuración ahí están las fotos de mis ilustres panelistas, pero lo que es la cantidad de masa salarial, es decir, la cantidad de sueldos y salarios que se pagan en Lima, estamos al 67% del inicio de lo que teníamos en la crisis. O sea, eso impacta fuertemente en el consumo. Otro, el tema sanitario, ¿no? Al respecto, hay mucha discusión si, solo la católica Waldo Mendoza decía que ya estamos dentro del efecto de inmunidad de rebaño, ojalá sea así, porque, claro, un segundo rebrote, no vemos que el gobierno vaya a hacer un lockdown tan agresivo como se hizo. Yo creo que la economía ya no aguanta eso, la situación de pobreza y empleo tampoco. Pero sí podría ser un freno en la velocidad del crecimiento. Hay que monitorear lo que está a la derecha, el RO. El RO efectivamente te permite cuál es la incidencia, el contagio, es decir, si está por debajo de 1, significa que una persona está contagiando a menos de una persona. Entonces, mientras eso se mantenga por debajo, eso es positivo, porque el país está empezando a convivir con el COVID y estamos en niveles de contagios de 2.000 casos nuevos al día. Eso es algo bastante razonable. Perú ha pasado de ser el 5º país en el mundo en contagiados a salir del top 10, estamos en el número 11, ya superados en la región por Argentina, por Colombia, por México. Ahora, eso es lo que ha pasado, que todos creo que lo tenemos relativamente más claro. ¿Qué nos espera el próximo año y qué riesgos vamos a tener como país por el próximo año? Las noticias de fuera del mundo, aparentemente la mayor parte de noticias de mediano plazo van a ser positivas. En el corto plazo tenemos el ruido de una segunda ola en Europa. Estados Unidos ayer alcanzó su pico de contagios diarios para acabar la crisis. Tenemos el tema de si Trump pierde las elecciones con poco margen y no reconoce. Son líos, esperemos, de corto plazo. Para el largo plazo, las noticias son positivas. La vacuna se va a empezar a distribuir en el mundo y va a empezar a llegar a Perú. Se estima que el primer trimestre del próximo año se empiece a distribuir en el mundo y en Perú. Y todo el 2021, al cierre del 2021, ya la población peruana debería estar vacunada. Eso es positivo. La otra buena noticia es que lo que decía Vicente, el crecimiento mundial continúa. Los planes de estímulo se mantienen a tope, tanto monetarios y fiscales. Nunca en la historia de la humanidad los gobiernos, bancos centrales han impulsado tanto las economías, y eso va a durar todavía un tiempo. Algunas economías ya van a superar el próximo año el nivel previo a la crisis, China, por ejemplo. Eso mismo hace que los precios de los commodities se mantengan, lo cual es viento de cola y es combustible de avión para el país. No vemos razones en el mediano plazo para que esto pase así. Y si gana Biden, incluso los temas comerciales digamos, el conflicto comercial que hay con Trump se debería atenuar, lo cual es bueno para commodities. Y vemos que el próximo año el capital financiero vuelve a buscar más riesgo, pero no a todos los países. Vicente decía, hay países como Sudáfrica, por ejemplo, Brasil, la India, recuerdo el gráfico, que pueden enfrentar problemas de solvencia fiscal. Pues evidentemente el capital financiero va a buscar países con mejores niveles de estabilidad económica. Y eso es muy importante para el Perú. Creo que hoy tenemos una situación privilegiada en medio de esta crisis, evidentemente, pero mirando hacia futuro, que no debemos desaprovechar, porque el Perú necesita capital financiero internacional para poder crecer. La recesión no va a ser prolongada. Este es un trabajo que ha hecho Macrocónsul. En verde está la estimación del impacto de la recesión COVID. Se espera, y todos los analistas coincidimos, que nos recuperamos al 2022, ya deberíamos estar 100% a niveles previos a la crisis. Han sido 3 años perdidos, pero oye, mejor que lo que está ahí que los 80, que se perdieron cerca de 10 años. Y la caída, en este caso, en el punto más álgido de la crisis, ha sido similar a la crisis que tuvimos en el segundo gobierno de Belaúnde, y mucho menor a la crisis que tuvimos en el gobierno de García, y mucho menor a la crisis económica que tuvimos después de la guerra con Chile, como se iba a comentar en algún instante. O sea, la economía ya está saliendo adelante. El PIB peruano
Este año se estima que va a retroceder entre 12 y 13%, y el próximo año una recuperación del 10%. Pero es uno de los países que más va a caer el 2020 en PBI, probablemente el doble que el resto del mundo, pero es uno de los países que más se va a recuperar el 2021. Evidentemente hubiera sido más sano evitar esta volatilidad, pero bueno, se cometieron errores al principio. Ahora, el 2021 no llegamos a niveles previos a la crisis y estaremos haciéndolo en el 2022. Eso, y a la derecha tenemos el gasto privado y el gasto público que se recuperan en cierta medida el 2021 sin llegar a previo a la crisis. El 2021 va a ser un año de buenas noticias por el frente económico. ¿Qué riesgos hay? Hay muchos dentro del Perú, pero los dos principales que yo veo para efecto de esta presentación es uno, el tema de la situación fiscal. Es decir, ingresos menos gastos del gobierno central. Perú, el nivel de deuda, los gastos están en rojo en el gráfico de la izquierda y los ingresos en azul. Evidentemente, hemos superado un nivel de deuda del 40%. Nosotros debemos estar por ley en torno al 30%. Entonces, el gobierno que asuma la elección el próximo año, que asuma la presidencia el próximo año, que gane las elecciones, se va a enfrentar con un déficit fiscal de casi el 10%, o sea, lo que no hemos tenido hasta desde finales de los 80 inclusive. Entonces, va a tener que corregir eso. Es insostenible que un gobierno pueda estar 2 o 3 años con este nivel de déficit fiscal. Entonces, para reducir eso hay dos medidas, o reducir gastos, es decir, reducir salarios y gastos del gobierno central, que no se va a hacer. Mucho desde el gasto de la izquierda, el incremento de gasto está en los programas sociales, como los bonos, por ejemplo. Entonces, no va a reducir gastos el gobierno. Lo que tiene que hacer es incrementar ingresos. Ingresos se incrementan por dos vías. O crece mucho el PBI, con lo cual los impuestos sobre los ingresos aumentan, o se imponen más impuestos. Entonces, es un escenario bastante importante. La manera como se haga, la política tributaria va a ser contractiva, y la manera como se implemente y que medidas se implementen tendrá mayor o menor impacto en la economía. Ahí en la lámina pongo algunas ideas que se podrían implementar, pero sí vamos a ver una política tributaria más agresiva el próximo año de todas maneras. El otro escenario político, el otro escenario, y probablemente el más complicado, es el escenario político, ¿no? Y no hay que tener mucho cuidado en las próximas elecciones. Perú es un país que yo creo hay cierto riesgo de que haya un suicidio económico. Como hemos visto anteriormente, el mundo va a ser favorable el próximo año. Perú parte de una situación favorable, relativamente deteriorada por la crisis, pero favorable respecto a casi todos los países emergentes. La pobreza ha pasado del 50 al 25% previo a la crisis. Entonces, no nos suicidemos. Algunos intentos, entre comillas, en esa línea los hemos visto en el Congreso, con muchas medidas populistas en los últimos meses. Y el tema es que el presidente, que es la clave va a estar en dos temas, ¿no? La orientación económica del próximo gobierno y la capacidad de generar alianzas en el Congreso. Aparentemente los peruanos estamos votando a centro. Ojalá sea así, ese es el riesgo más importante que vemos en el corto plazo para Perú. Pero además, viendo las encuestas, hasta ahora por lo menos, el candidato que gane las elecciones no va a tener mayoría. Y la historia dice que un gobierno sin mayoría en Perú es un gobierno que no termina su mandato. Billing Ursula del primer gobierno, Bustamante, bueno, Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, para la estabilidad, para la estabilidad económica del país es sumamente importante las alianzas que se puedan hacer, si pueda constituir una mayoría en el Congreso, además de cierto nivel de solvencia de aproximación económica. Y en esta línea es importantísimo acelerar la inversión pública. Entonces, si estos dos temas se resuelven adecuadamente, creemos que Perú, mirando el año 2021-22, debe ser uno de los países ganadores en la recuperación global, de los emergentes, digo. Ahora, estamos hablando de invertir. ¿Dónde podemos invertir? Esto no es inversión financiera, es un trabajo que lo hizo Macroconsult. A la izquierda tenemos aquellos sectores que se recuperan más rápido y llegan a los niveles de precrisis antes.
Pues los recomendados son por macro, son minería, industria, todos los servicios de informática. Evidentemente, en un momento se decía que en Lima no había laptops. Bienes esenciales de consumo para el hogar, la gente va a seguir comprando cosas básicas, todo lo que son servicios en línea, la venta por email, venta por catálogo, servicios de delivery y transporte personal también. Muchas empresas están empezando a colocar buses para el personal que vaya a las fábricas o a las plantas. Todo lo que son trabajos relacionados a la normativa post-COVID, o sea, probablemente la obligatoriedad de tener enfermeras, médicos, ciertas empresas, esos son sectores que se van a recuperar rápido. Tema de seguridad privada, hemos hablado, hay un potencial incremento de la delincuencia, entonces hay que invertir más en seguridad privada, y todo lo que es la producción de papel o cartón, sobre todo para los deliveries. Aquellos sectores que se recuperan, pero se recuperan no tan rápido y demoran un poco más en llegar a pre-COVID, pero se recuperan. Y veo parte de la lámina, de ver si lo puedo ver, ahí está. En transporte de carga terrestre, todo lo que son grandes almacenes, lo que es vivienda social con los bonos que el gobierno piensa dar para cuota inicial y demás cosas. Colegios privados, es cierto, el próximo año vamos a ver que con el crecimiento, con la recuperación económica, muchos de los niños van a volver a los colegios, pero probablemente con pensiones bajas. Este año vimos incrementos de mora importantísimos en las pensiones de los colegios, probablemente la pensión se quede más baja, pero la mora sea menor. Tiendas pequeñas, las tiendas de barrio orientadas a los deliveries, y con el negocio, con el inicio de restaurantes, creemos que eso va a ser positivo para la industria gastronómica en general. Aquellos sectores más lentos, ¿no? Que se recuperen menos. A la izquierda tenemos los que, digamos, de los más afectados, aquellos que mejor les va a ir, ¿no? Entonces, son exámenes ocupacionales, todo el mundo psicológico, pruebas de laboratorio, etcétera, eso, todo lo que sea presencial, todo hasta que no venga la vacuna. Carga aérea y marítima, por lo mismo. Los alquileres, y esto tiene muchos de los oyentes, probablemente de la audiencia, probablemente tengan alguna vivienda que alquilan, van a bajar. Los alquileres hay mucha oferta, una gran oferta de alquileres. Y muchas de las personas en empleo volverán a vivir en familia probablemente. Todos los canales de venta presenciales, los bienes no necesarios, por ejemplo, vestimenta o calzado de lujo, tampoco vemos que tiene mucho. TV de pago y por cable, los servicios de streaming son mucho más baratos ahora, entonces ¿para qué pagar un cable? Autos, la industria de autos está muy golpeada y por lo menos el segundo semestre del próximo año la gente va a ser mucho más prudente. El mundo de call centers por la disposición física que estos tienen, donde se ve, no sé, una recuperación, hay question mark más importantes, todo lo que es leasing o renovación de flotas para transporte urbano y provincial, es un sector bien golpeado, entonces la inversión en estos sectores no va a llegar. El mundo de publicidad, efectivamente, sobre todo publicidad ATL, bares, pubs, discotecas, todavía no tenemos claro, aquí podemos ver los cines, no tenemos claro en qué momento se les va a autorizar. Transporte de pasajeros aéreo y terrestre, a local, internacional, todo el mundo de eventos, catering, y lo que son el mundo vinculado al turismo, ¿no? Esos son sectores que probablemente sean los perdedores al 2021. Y con esto termino esta parte, y luego la segunda parte vamos a hablar de qué alternativas de inversión tendremos, o qué portafolios de inversión podemos sugerir. Doy paso a Percy y a Vicente. Muchas gracias, Gonzalo. Voy a introducir una pequeña variante respecto de la coordinación que habíamos hecho antes, para dar paso a algunas preguntas que me han ido llegando de índole macro, ¿no? De contexto. Entonces, les voy a formular las preguntas y los dos siéntanse en la libertad de responder según lo crean pertinente, ¿no? Y luego de esta pequeña primera ronda de preguntas, regresamos a las exposiciones para orientar los fondos de inversión y nuevamente un periodo complementario de preguntas. Entonces, una de las preguntas que nos ha hecho llegar es más o menos la siguiente, ¿no? Hay una serie de teorías de qué cosa puede pasar en los Estados Unidos producto del cambio de gobierno o la eventual poco probable reelección de Donald Trump. La pregunta concreta es, ¿podrá haber algún efecto en la bolsa norteamericana significativa respecto de los cambios en el panorama electoral? Y si eso ocurriera, ¿qué rebrote podría generar la bolsa de Lima? Dale, Gonzalo, si quieres que lo responda
Dale, Vicente. Dale. Ya, quizás yo respondo y tú complementas. A ver, como lo vemos, las elecciones están ya encaminadas. Los mercados en las últimas semanas han estado justamente bastante volátiles por esa razón. Gran parte de la información que tenemos sobre los posibles escenarios de ganar un candidato u otro ya están descontados por el mercado. Acá lo que vamos a ver es siempre cuando hay un cambio de gobierno o elecciones, la bolsa de valores está mucho más movida para arriba y para abajo. El gobierno de Trump definitivamente es un gobierno que es pro el mercado de valores, y eso lo hemos visto. Sin embargo, hay algunos elementos, y también lo mencionó Gonzalo, el tema del comercio, ¿no? El tema del comercio, hay una disputa comercial entre Estados Unidos y China, y eso puede presionar el mediano plazo hacia abajo. Entonces, lo importante es cuáles son las políticas de mediano plazo que van a adoptar cada uno de los gobiernos, ¿no? Entonces, dado que eso es incierto en la coyuntura actual, en sí misma el resultado electoral puede generar tensiones de mediano plazo en la recuperación americana. Continuar con esta tensión comercial, definitivamente todos los modelos han demostrado pues, que cuando una economía se acerca más a la autarquía financiera, tiene menor bienestar, ¿no? En el corto plazo puedes impulsar la economía con algunas herramientas, pero en el mediano plazo definitivamente te puede contraer la capacidad de crecimiento. Entonces, dicho todo esto, vamos a tener periodos todavía de incertidumbre, volatilidad, al margen de la entrada de cualquiera de los dos gobiernos, porque lo importante va a ser las acciones de política que van a tomar cada uno de ellos. Y eso, en la coyuntura actual, que tenemos una segunda ola de COVID y todo esto, tiene un correlato muy alto pues, con los mercados emergentes. Vemos que el VIX, que es un indicador de incertidumbre, aumenta automáticamente, aumenta la incertidumbre en mercados emergentes y hay salida de capitales de corto plazo resultado de esta mayor incertidumbre. Entonces, respondiendo a la pregunta, vamos a tener todavía, que creemos, escenarios de elevada incertidumbre con el consecuente correlato en el mercado local. Sí, Gracias, Vicente, Vicente. en esa línea también, yo creo que los mercados están descontando. Sí, hoy el New York Times decía que creo que las probabilidades que gane Biden son 85%, y 15% gane Trump. Pero por la configuración, por el sistema electoral americano, eso no es como nuestro país, que un 85% ya tienes el ganador en realidad, porque depende de los swing states, entonces además puede haber un voto oculto a favor de Trump. Pero los mercados hoy están descontando que Biden gana. Le están dando más probabilidad mejor a un escenario que gane Biden. Como decía Vicente, lo que gane Biden es positivo en términos del comercio internacional. Efectivamente, la libertad de comercio, sabemos que en los últimos 40 años genera mayor bienestar global. El Biden probablemente tenga una política más agresiva en términos de impuestos hacia las grandes empresas, lo cual no le gusta tanto al mercado. Y con es al revés, más flexibilidad en términos tributarios y continúan los temas comerciales que a la larga van a dañar las economías globales, comenzando por la economía americana. Sin embargo, gane uno u otro, habrá cierta volatilidad y luego, pues como bien decía Vicente, dependerá de los problemas económicos. El riesgo que puede haber de corto plazo es lo que Trump ha anunciado, que si la posibilidad de fraude. ¿Sí? Entonces, si hay una elección muy cerrada, nadie sabe cómo va a reaccionar Trump. Probablemente no reconozca al ganador, él se declare ganador y tal, y eso puede traer mucho ruido en el corto. Activos como el oro, los inversionistas buscan refugio, entonces el oro podría ser una cobertura para eso. Curiosamente, el dólar aparentemente es el país en conflicto, pero el dólar siempre es un flight to quality, entonces se debería fortalecer, insisto, en corto plazo. Y eso sí, tener un efecto flight to quality en todo el mundo, los inversionistas buscar activos seguros por temor a lo que pueda pasar. Eso va a depender del grado de virulencia de lo que quiera hacer Trump o no. Será muy de corto plazo, porque acá la institucional americana es muy fuerte y eso debería corregirse, pero quitando eso, creo que quitando eso, el resultado de la elección americana no va a marcar a largo plazo un cambio en la tendencia en los mercados, ¿no? Porque demócratas y republicanos finalmente las diferencias son más de políticas sociales que de de la gran filosofía de cómo abordar la economía global. Ok, una pregunta más en esa línea. Sugieren que por efecto de ciclos económicos,
y por una aparente sobrevaloración de la bolsa norteamericana, el ciclo determinaría que en muy corto plazo la bolsa americana se deprima. No por los factores políticos, sino por factores estructurales, ¿no es cierto?, de ciclos económicos. Si eso fuera cierto, se plantea, como tú señalabas, Gonzalo, que el oro sea un factor de refugio y que entonces, obviamente, el portafolio de inversión personal debiera considerar un componente de inversiones vinculadas a oro más que a acciones que podrían eventualmente depreciarse. Esa es una pregunta a nivel macroeconómico. La segunda pregunta que me plantean más en el ámbito local es la siguiente, la de la influencia de las elecciones en la bolsa de Lima, ya de alguna manera la has respondido. Sin embargo, hay una pregunta vinculada a, con el panorama que has presentado, Gonzalo, respecto al poco manejo fiscal que va a poder tener el próximo gobierno, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo crees tú que se pueda recuperar realmente la inversión? Porque esa es la que va a permitir una mejora del PBI y, por tanto, regresar más rápidamente a los niveles previos al COVID. Y en esa misma línea preguntarles a ambos, el día de ayer o antes de ayer, el doctor Abusada publicó un artículo en en el Diario del Comercio, en el que hacía alusión, ¿no es cierto?, al problema del déficit fiscal y cómo lo más probable, desde su perspectiva, él veía que esta evolución que tú has reseñado, Gonzalo, podría ser más crítica por la tentación populista del gobierno y porque sus bases, ¿no es cierto? O sea, tú has mencionado que hay casi 2 millones de personas desempleadas. Va a haber un Congreso heterogéneo y la necesidad va a estar latente, va a haber una presión social, ¿no es cierto?, que el gobierno va a tener que intentar atender. Veo poco probable que en el corto plazo haya pues un choque, ¿no?, para tratar de armonizar la macroeconomía. Entonces, frente a esa situación, ¿cuál podría ser el impacto, factores muy concretos, ¿no?, del incremento de la deuda pública en el mediano plazo? Y segundo, de persistir la orientación del Congreso actual de forzar la liquidación o el regreso de los fondos de pensiones para un grupo importante de personas de la ONP y un porcentaje de las personas que mantienen sus fondos en las AFP privadas. Eso, ¿no?, ¿cuál podría ser el impacto de eso en las inversiones de corto y mediano plazo de las personas? Entonces, sintetizándolo, en el caso peruano, ¿qué opinión les merece la visión de los impactos de estos factores de corto plazo que han manifestado tanto Abusada como Julio Velarde en otras oportunidades? Tal vez comenzamos con Gonzalo y después Ya. Vicente. Perfecto, a ver, sobre el tema local, ¿no? Sí, yo creo que los peruanos tenemos que ser conscientes dónde estamos parados, ¿no? Y lo que hemos hecho los últimos, no sé, 30 años aproximadamente. Perú al inicio de la crisis y probablemente unos meses más va a ser uno de los países emergentes en mejor situación fiscal, cuentas externas, con una de las mayores estabilidades financieras y monetarias. Y eso ha sido así los últimos 20 y tantos años, y eso ha traído mucho crecimiento y bienestar a la población. Evidentemente puedo ser mejor, evidentemente hay políticas sociales que se pueden implementar mejor, siempre es mejorable. Pero de cara a la primera pregunta, ¿no?, de cómo se puede recuperar la inversión, y luego voy a la parte del populismo. Claro, el próximo gobierno va a tener una situación fiscal complicada de entrada, ¿no? Entonces, hay que ver también, y por lo tanto, recuperarla es o gasto menos, lo que decíamos antes, o el PIB crece más rápido, habrá que ver el ritmo de crecimiento del PBI, o pongo más impuestos. Al respecto, para enfrentar el 2021, Perú tiene un frente externo. La economía peruana normalmente se mueve o para bien o para mal, por el frente externo. Y si el mundo crece, las materias primas cuestan más y eso no nos beneficia. Recaudamos más, por cierto.
La inversión privada es otro motor y la inversión pública es otro motor. El gasto público no es un motor. El gasto público ha demostrado en mucha literatura económica en países emergentes que tiene impactos de corto plazo. O sea, salir a tirar la casa por la ventana y gastar, 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 tiene impacto en el corto plazo. Y al final eso lleva a un carrusel de más gasto para mantener las expectativas de la población, y eso acaba, y eso lo vivimos en los 80. Entonces, el frente externo va a ayudarnos, seguro que va a ayudarnos. La inversión pública, pues el próximo gobierno tiene que encontrar, tenemos que encontrar la manera de destrabar los proyectos de inversión que hay. Tenemos que encontrar la manera de ver cómo gestiona la corrupción, de ver cómo se licita y cómo se empieza a... Ahora, está de moda el gobierno a gobierno. Probablemente sea el mecanismo de salida, pero sí es de importancia nacional destrabar la inversión pública. Y en esa medida, si la inversión pública empieza a fluir, el frente externo va a apoyarnos, es el salario base, ojo, va a apoyarnos, la inversión privada debería regresar. Esa es la única manera sostenible que se vuelva a recuperar empleos y empleos de calidad en Perú. ¿Que hay una presión al populismo? Seguro que sí, seguro, seguro. Pero esa yo creo que la clave de la elección del 2021 va a ser, habrá muchas propuestas populistas. Las propuestas populistas están demostradas en todo el mundo y tenemos vecinos cercanos del Atlántico, la mayoría de ellos, donde el populismo destroza países. El populismo acaba generando mucha más pobreza de la que se crea. Entonces, ir a una opción totalmente populista va a ser un suicidio económico del país que a mediano plazo traerá mucha más pobreza. Entonces, el gobierno debería ser lo suficientemente fuerte para enfrentar un programa de reactivación basado en inversión pública, inversión privada, no basado en populismo. El Congreso va a depender mucho, porque si repetimos un Congreso populista, pues el gobierno igual va a durar poco. Entonces, la capacidad, la muñeca que tenga el presidente o el partido elegido para generar alianzas en el Congreso va a ser muy, muy importante. Y yo creo que de eso va a depender la capacidad de enfrentar el populismo, ¿no? Debería el gobierno incentivar la inversión privada, inversión pública, y otro tema clave es la política tributaria. Si el gobierno sale a poner impuestos a todo el mundo, eso va a afectar contra la economía y puede generar mayor presión populista. Entonces hay que ser muy fino en la política tributaria el próximo año. Va a tener que ser más fuerte y recaudar más que actualmente, pero hay que ver qué hago. Entonces, en el tema de pymes, por ejemplo, hay que encontrar las maneras para que el costo de ser formal sea menor a los beneficios de no serlo, como es ahora, ¿no? Pero la batalla que lleva el Perú para los próximos 10 años, yo creo vamos a ver en estas elecciones, si quien elegimos es populista, yo creo que las cifras de deuda, el Perú hoy tiene un nivel de deuda, 40% es un nivel de deuda bastante razonable. Podemos llegar a 50%, seguro. Estados Unidos están por encima del 150% del PBI, Europa hace rato está por encima. O sea, la deuda es sostenible, digamos. ¿Podemos subir más deuda? Sí. Lo que no es sostenible es un déficit fiscal del 9%. Eso hay que cerrarlo de todas maneras. Y efectivamente, la manera como se cierre, si es que se cierra, va a generar problemas. Y si no se cierra, lo que sí te aseguro es que si no se cierra ese déficit fiscal, los problemas vamos a tener 2022, 2023, 2024. Y vamos a estar hablando de otra historia que la que tenemos ahora. Gracias, Gonzalo. Vicente. Sí, bastante de acuerdo con lo que menciona Gonzalo. Acá me gustaría resaltar tres puntos desde el punto de vista de crecimiento económico. Primero, que para tener crecimiento de largo plazo necesitas pues, un choque de productividad importante en la economía. Eso es uno. Otro elemento clave es inversión en capital humano, ¿no? ¿Qué tan bien estamos parados a nivel de economía en términos de capital humano, educación? Y otro tercer elemento son las reformas estructurales, ¿no? Las reformas estructurales que que generan institucionalidad, que hacen que el país sea mucho más competitivo, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que esos tres elementos, en particular los dos últimos, reformas estructurales de segunda generación, no se han dado. El capital humano tampoco es que haya aumentado significativamente, sobre todo en el frente de educación, que son fuentes de crecimiento endógeno de las economías. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita son efectos cíclicos, pero si no tienes las bases correctas como economía, es difícil que vuelvas a una senda, una trayectoria de crecimiento más alto si no has avanzado en los últimos años. Y lo que está ocurriendo últimamente justamente es eso, ¿no? No se ha avanzado en estas reformas.
desde el punto de vista político, se está retrocediendo en ese frente, y lo que yo veo, pues, que algo que debería ser un efecto de corto plazo, dado que no has construido en los últimos 10 años las bases correctas, la recuperación y el crecimiento puede estar más comprometido. Entonces, lo que decía Gonzalo es cierto, o sea, el ratio de deuda o la política fiscal tiene un efecto en el corto plazo. Es menor el impacto en el largo plazo está asociado a otras variables. No es alto el ratio de deuda, puede llegar al 60%, pero si no has hecho estas reformas estructurales previas, no tiene institucionalidad, no se ha avanzado en un crecimiento de calidad para el país completamente diversificado que dependa menos de las materias primas, el mercado lo va a descontar y el mercado lo descuenta con unas tasas. Entonces, las tasas a las cuales se va a poder financiar el país, dada la coyuntura política y todo esto, van a ser más altas. Entonces, si bien es cierto, en términos de stock de deuda puede no ser alto, podemos llegar al 60-70%, si las tasas de interés empiezan a subir, y como mencionaba Gonzalo, no ajustas el déficit fiscal de manera importante, sí puedes tener una situación complicada más adelante. Entonces, dicho eso, yo creo que el escenario político es un escenario de riesgo latente, que si nos inclinamos para un modelo que sea menos pro mercado, que retroceda en las reformas estructurales y no se dé esta segunda ola de reformas estructurales, sí va a ser complicado, porque ese es un riesgo político idiosincrático que no lo puedes compensar necesariamente con las materias primas y con otros ajustes monetarios fiscales que se puedan hacer. El Banco Central ha hecho un trabajo espectacular en los últimos 20 años, pero no se puede bandear solo, pues, con toda la economía. Hay otros elementos que dependen más de la gestión pública y de los modelos económicos que quieran plantear los gobiernos de turno, ¿no? Ok, muy bien. Una última pregunta muy puntual y de ahí retomamos las presentaciones vinculadas más a la inversión personal. ¿Qué proyección estiman ustedes que tendrá el sector inmobiliario y construcción? En el Perú en concreto, ¿no? Sé que mencionaste, Gonzalo, que por el lado de los alquileres la cosa no se ve bien, pero supongo que la persona que nos pregunta debe estar pensando si compra o invierte en proyectos inmobiliarios en términos de inversión, ¿no? Seguir construyendo departamentos o incluso comprar para tener como oportunidad de refugio. El sector inmobiliario se está reactivando, es un sector que me parece que el próximo año debería tener un crecimiento en torno al 5-6%, ¿no? Yo creo que probablemente las tasas de rentabilidad en ese sector no sean tan altas como los años anteriores, porque por lo menos este año vamos a tener una contracción de la vivienda y contracción del crédito por mayor aversión al riesgo y prudencia, tanto de quienes quieren comprar una casa como de los bancos, dado los niveles de mora potencial que hay en el sistema, porque no hemos visto incrementos de la mora importantes todavía, van a probablemente estén más prudentes en esta coyuntura en dar préstamos, y eso evidentemente impacta en la demanda por vivienda. Sin embargo, es un sector que vemos que se está recuperando. Probablemente el próximo año llega a estar en torno al 90% de lo que estaba antes a los niveles previos de la crisis. Creo que hay que ser más selectivo en términos de inversión. Vivienda social claramente es un sector que se va a ver beneficiado, es una de las medidas que vamos a decir antes para reactivar la economía y paliar la pobreza y demás. Sin ser populista, es una medida muy eficiente en todos los frentes, frente social, frente de encadenamientos económicos. En lo que es vivienda residencial, lo que sí o sí no veo es una presión de los precios al alza, y habrá que afinar mucho en dónde esté el proyecto, ¿no? La ubicación del proyecto. Lo que sí, dado el déficit que hay, probablemente se alarguen los plazos de venta, pero no signifique que no se llegue a vender si el proyecto está en una buena ubicación, ¿no? Ok, Gonzalo, muchas gracias. Vicente, no sé si quieres complementar en ese punto o pasamos de frente a la Sí, presentación. Sí. mira, solo complementar de repente, Percy, que a veces se hablaba, pues, de una burbuja inmobiliaria, y hay que ver el caso peruano en perspectiva, ¿no? Lo que hemos visto en el caso peruano ha sido una normalización respecto a otras economías de la región, ¿no? Con los precios de las casas del sector inmobiliario, tanto en Santiago como en Brasil, han crecido a otras velocidades mucho más altas, ¿no? Entonces,
Lo que yo esperaría hacia adelante, lo que esperamos es que la velocidad de aumento de los precios va a ser mucho más lenta. Es un mercado ilíquido, ¿no? Que para cualquier inversionista, pues si necesita la liquidez, sería pues recomendable alejarse un poco de eso, pero no veo una caída abrupta condicionada a que no tengamos un giro importante en el frente político. Si el riesgo político aumenta, obviamente, por las razones que hemos estado conversando, sí, ahí sí, pues, el riesgo de todos los activos se ajusta hacia abajo, y tener inversiones ilíquidas, como son las inmobiliarias, sí deberían ser redefinidas o rebalanceadas, ¿no? Pero en perspectiva, como mencionaba Gonzalo, los precios no están sobrecargados, puede haber una reactivación más lenta a lo esperado en el sector inmobiliario, y si no tienes necesidad de liquidez en el corto plazo, es un sector en el cual se podría estar condicionado a este riesgo de cola que pueda existir en abril del 2021, ¿no? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora, con toda esta información contextual que nos han brindado, regresamos al punto original del evento, ¿no? Que era pensando en nuestro futuro, ¿qué nos pueden comentar para ayudarnos a medianos fondos que tengamos disponibles para situaciones de emergencia y de inversión? Vicente. Sí, lo que yo creo, bueno, si la idea, el objetivo es preservar el valor del patrimonio o del portafolio, ahí la recomendación sería optar por alternativas líquidas y de corto plazo, ¿no? En el mercado hay fondos conservadores que los administran muchos bancos que justamente están orientados a preservar el valor de los activos y del patrimonio, ¿no? Que tienen poco riesgo, ¿no? Entonces la recomendación sería apuntar por ese tipo de activos si lo que se busca es preservar valor y tener ventana de liquidez, poder usar ese capital en cualquier momento, ¿no? Ok, Gonzalo, pasaríamos a tu presentación respecto de algunos criterios para tener en cuenta respecto a las inversiones individuales de corto y mediano plazo. Dale, Percy, mira, acá había preparado algunas láminas al respecto. Déjame un ratito que vuelvo al punto de partida. Ya. A ver, voy a acomodar la pantalla. Ya, ahora sí. Como decía Vicente, yo creo para invertir hay dos conceptos claves que toda la audiencia y quien invierte, hay muchos, pero los dos más importantes son estos dos de aquí. Uno de ellos es el perfil de riesgo. Lo que decía Vicente, oye, yo tengo un perfil de riesgo que es la capacidad de aguantar pérdidas. O sea, si invertí en algo y de repente se cayó 20%, me desespero, no duermo, tengo una angustia, me estreso, tal, pues todo es un perfil conservador. Uno tiene que ver clarísimo antes de invertir qué perfil de riesgo tengo, es decir, cuánto de pérdida estoy dispuesto a aguantar. Y son muchos perfiles, pero tradicionalmente es conservador, moderado y agresivo. De hecho, uno puede entrar a la página de la SMB y ahí puede ver el perfil, y ahí hay unos test vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora, pero hay unos test que te permiten ver qué perfil es, descubrir qué perfil es. Y segundo, el plazo. El plazo es clave. Para un perfil de riesgo determinado, se necesita la plata a menos de un año, a medio plazo 1 a 5 años o a más de 5 años. Eso te cambia lo vamos a ver ahora, te cambia completamente el horizonte de inversión. Además, suma la edad, necesidades que tenga y demás cosas, pero sobre todo esto es claro, y es clave que todos tengan esto presente. No hay una receta mágica para inversión. O invierte ahora, no sé, en tal cosa. No hay. O sea, a largo plazo, ¿cuál es mi perfil de riesgo y qué plazo tengo para mi inversión? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que cada uno lo vaya viendo. Por ejemplo, 60 días después de depositar dinero de una inversión, su precio cae 20%, ¿qué hago? A, vendo y evito una mayor pérdida. Me salgo, chao, nunca más. B, no hacer nada y esperar que la inversión se recupere. C, compro más. Oye, se cayó, perfecto. Es otra mirada, fijarse. El A se asusta y salgo corriendo. El B, qué buena oportunidad, voy a meter más para que mi precio de compra por lo menos sea más barato. Dependiendo de la respuesta a esas tres opciones, uno es más riesgoso que otro. Mi inversión sube 25% al mes. ¿Qué hago? Oye, vendo, ya gané, pum, salgo, tomo mis ganancias. Oye, espero,
O lo otro es compro más, porque puede ir más alto. O sea, los comportamientos son diferentes en cada una de las tres alternativas. Otra pregunta. Usted está invirtiendo para su jubilación, que es a 15 años. ¿Qué prefiere hacer? ¿Invertir todo en fondos que se llaman garantizados, que son fondos que hay en el mercado local? Son fondos que tienen una rentabilidad pequeña, pero te dicen, te garantizo el capital, no pierdes. Oye, no, ¿sabes qué? Voy a hacer 50% en fondos, 50% en acciones. Acciones, como lo hemos visto, es súper volátil. Uno puede ganar mucho a largo plazo y perder mucho en el corto plazo. O invertir el 100% en fondos de acciones. No, mi jubilación es a 15 años. No me importa si mañana hay un cataclismo global, no me importa si hay una COVID versión 2, las acciones se caen. No, yo a 15 años espero. Pues para el mismo escenario hay tres reacciones. ¿Cuál es mejor? Ninguna. La A es un individuo más conservador y el C es un individuo mucho más arriesgado. Cada uno de ustedes tiene que ver qué perfil es para decidir dónde invierte. Otra, esta es la típica pregunta, ¿no? Ha ganado un premio en un concurso. ¿Qué escoges? ¿2.000 en efectivo? ¿O un premio que gane 5.000 pero el 50%? ¿O un premio que gane $15.000 pero el 20% de probabilidad? El que quiere la caja, oye, no, dame los 2.000 y chao, ese es un conservador. El que dice, no, yo quiero más, pero tengo un riesgo de no ganar, pues es el agresivo, ¿no? O sea, en inversiones no hay lonche gratis. Más rentabilidad, más riesgo, punto. Es una ley física o ley económica, por así decirlo. Otra, una buena inversión acaba de llegar, pero usted tiene que prestarte para entrar. ¿Te prestarías de alguien para invertir? Siempre hay un riesgo de esa inversión, evidentemente. No, hay personas que dicen, no way. Yo no quiero tener deudas y menos para invertirme. Es una persona conservadora. Otro que dice, mira, la inversión me da 10%, me presto al 8%, no importa, y yo lo voy a sacar adelante. Es un perfil más entrepreneur, más agresivo. La última. El caso es, una empresa vende acciones a los empleados y te dice, ok, ya, pero esa acción te la pagas ahora, pero te la doy en 3 años. Ahora, la empresa si le va muy bien, esa acción puede subir, o si le va mal, puede valer 0. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cuánto pagarías tú en comprar esas acciones de tu empresa o de la empresa en la que trabajas que te van a pagar en 3 años? Alguien puede decir, no, nada. Meter mi sueldo ahora, 3 años, no voy. Tú puedes decir, oye, mira, algo más moderado, 2 mesitos de sueldo. Tú puedes meter 4 meses de sueldo para comprar eso con la expectativa de ganar. Entonces, estas son preguntas que cada uno se las haga para ver si es corto, largo, si es inversionista prudente o moderado, si es, conservador, si es moderado o si es agresivo. Y un perfil es mejor que el otro, que es un tema psicológico. Eso, oye, yo tengo el hígado para aguantar que esto se caiga 20% y el plazo, ¿no? O no, yo necesito el dinero pronto y si algo le pasa, pierdo un sol, duermo mal, me angustio, entonces uno será más moderado. Y dependiendo de eso, es que hay recomendaciones de portafolios diferentes. En inversión, la clave es que el que invierta el dinero, el inversionista, duerma tranquilo. O sea, esté cómodo con la relación rentabilidad-riesgo. Efectivamente, uno puede querer invertir 100.000 soles y ganar 300.000 en 2 meses. Todos queremos, pero el riesgo de eso va a ser muy alto. Si yo no puedo tolerar ese riesgo y la probabilidad que esa plata la pierda es muy alto, si no duermo tranquilo porque estoy pensando qué va a pasar, pues no soy inversionista agresivo. Soy un inversionista moderado o conservador. El plazo, lo que hemos dicho, lo que decía Vicente, esto lo pasaré rápido. Si tengo corto plazo, oye, en corto plazo la liquidez es importante. Tengo el dinero porque tengo que pagar la inicial de mi casa en 6 meses que me la entregan. Entonces, es una inversión de corto plazo. No puedo meter acciones porque si hay un cataclismo en la bolsa, caerá 30% y no puedo comprar la casa. Entonces, en corto plazo se recomienda privilegiar liquidez, buscar rendimiento estable. Y los instrumentos más comunes son depósitos a plazo, fondos mutuos monetarios que ofrecen los bancos, renta fija y un poquito más riesgo a mediano plazo, o si tienes aportes voluntarios, el fondo 1 de la AFP. En el largo plazo, mediano plazo. Oye, esta plata no la necesito en 1 año, la necesito a partir de 2 años. Es un ahorro para mi hijo y entra a la universidad en 3 años y pues ahí recién la voy a usar. La liquidez ya no importa tanto porque efectivamente es una plata que la requeriría en 3 años. Puedo tolerar un poquito más fluctuaciones de precios. Oye, si en 2 meses o 3 meses se caen, suben las tasas y los precios de los bonos se caen, no importa, se va a recuperar porque la plata la necesito a 3 años. Se tiene más riesgo que en el corto plazo, pero se espera algo de rentabilidad.
Instrumentos que uno puede invertir, depósitos a plazo, renta fija, ya no monetarios. Los fondos monetarios son fondos que invierten en depósitos a corto plazo en los bancos, que invertir a plazos más largos, a bonos a 2 años, a 3 años, algo de renta variable, podría ser el fondo 2 de la AFP, algo chico en acciones, y después hablaremos qué es inversión alternativa. En largo plazo, y esta plata la quiero a 15 años, porque es mi jubilación. La liquidez importa cero, no la necesito, pero tengo que tener presente que no la voy a ver. Busco un crecimiento importante del capital, estoy dispuesto a aguantar más riesgo en el corto y mediano plazo, donde invierto renta fija, renta variable, inversiones alternativas como lo que decíamos antes, departamentos, private equities, compro acciones de una compañía, hago un negocio, eso son inversiones de más largo plazo. Aquí esta es una sugerencia en portafolios de inversión para un perfil moderado. Si uno es perfil más conservador, evidentemente la recomendación cambia. Si uno es perfil más agresivo, la recomendación la cambia. Aquí hemos cogido un perfil moderado y cómo debería, estas son nuevamente recomendaciones para fines educativos, no pretende ser una recomendación de un portafolio, son sugerencias. Igual estos porcentajes tampoco son, uno los puede mover dependiendo, lo vamos a ver ahora, cómo estén las tasas del mercado, etc. Plazo 1 año, una recomendación. El plazo, necesito la plata en 1 año o menos. ¿Qué debería invertir? Un 40% en impuestos a plazo, un 40% en fondos mutuos monetarios, que la ventaja es que son fondos que invierten en varios bancos y buscan mejores tasas y permanentemente van viendo qué banco paga en el corto plazo mejores tasas, y probablemente un poquito en el fondo 1, aporte voluntario de una FP, que tiene algún porcentaje chiquito de equity, es un fondo relativamente estable, pero como tiene renta variable, tiene un poquito de volatilidad mayor a este 80% que está acá. Ahora, ¿qué rentabilidad yo puedo esperar hoy día si sigo esta recomendación? Vamos a ver. Deme un segundo que quiero activar el link, que no sé qué no se activa. Creo que tengo que desconectar el puntero, me parece. Deme un segundo que quiero activar el link. No sé cómo desactivo el puntero. ¿Será pantalla? Debe ser, a ver. Dame un segundo. No. Ya está. Ahora sí. Entonces, hemos dicho renta de puesta a plazo 40%. Aquí he puesto un ejercicio, sacado de comparabien.com, de cuánto están pagando las instituciones financieras que más pagan por depósito a plazo a 1 año. Promedio 3.57 en soles. Hablamos en la primera parte, Vicente y yo, que la liquidez en el mundo es muy alta y eso hace que las tasas de interés sean muy bajas. Pues por 1 año la caja de equipo te paga 4.75, confianza 4.25. Y en dólares hay una abundancia de dólares en todo el mundo, se paga muy poquito. Esto es lo que uno obtendría hoy día. Fondos mutuos monetarios. Los fondos mutuos monetarios, que son fondos que invierten en diversos bancos buscando rentabilidades de corto plazo, esto es lo que están pagando. Esto es lo que han pagado los últimos 12 meses. Ojo, no significa que de ahora en adelante paguen lo mismo, pero esto solo nos sirve, por eso decía, es una referencia. El fondo 1 de AFP en los últimos 5 años, en promedio, ha tenido una rentabilidad de 3.6. Evidentemente, hay años que es más, años que es menos. Por eso, como tiene volatilidad, te cogí un promedio largo. Si uno invertiría hoy día, o invertiría, mejor dicho, hace 12 meses en estos fondos, ¿qué rentabilidad hubiera obtenido? Un perfil moderado que invierta al corto plazo hubiera obtenido en 1 año 3.25%. O sea, por 100.000 soles hubiera sacado 3.250 soles de rentabilidad. Si la invierto más, pues estas son las tasas de rentabilidad. Poca rentabilidad, depende. Oye, he dormido tranquilo, sé que mi plata está segura, no, en ningún momento de este año he perdido capital, estoy tranquilo, pues el costo de la tranquilidad es tener rentabilidades más bajas. Vamos a un plazo, el mismo perfil moderado, un plazo más largo. 10%, nuevamente recomendaciones, esto puede cambiar más o menos, ¿no? Plazo 10%, aquí ya le meto fondo 2, aporte voluntario, fondo 2 de AFP, que tiene un 45% creo de renta variable, y estoy metiendo algo más mixto. La ventaja de un portafolio de un AFP o de un fondo mutuo es que diversifica muchísimo. 40% le meto instrumentos de renta fija, ya no de puestos a plazo, fondos monetarios de corto plazo, sino empiezo a comprar o bonos o fondos mutuos que invierten en activos, en bonos a 3, 4 años, 2 años, y le meto un poquito de renta variable puro y duro.
¿Qué rentabilidades me da eso? El fondo 2 de la AFP en promedio anual los últimos 5 años, evidentemente el año a inicio de este año fue negativo, luego positivo, pero en promedio anual uno podría esperar, estamos hablando, ojo, de una inversión entre 2 y 5 años. Casi rinde 8% en soles. Oye, ya mira, aparentemente ya estamos mejor, pero es más riesgo, porque uno va a ver que este fondo a veces tiene rendimientos no negativos y positivos. Renta fija, rentabilidades más altas que los monetarios. ¿Por qué? Porque estoy comprando bonos cuyos precios se mueven con las tasas de interés. Se mueven menos que la bolsa, pero se mueven. Entonces, esa volatilidad, ese riesgo lo tengo que asumir y eso me paga en mayor rentabilidad en un plazo mayor a un año, insisto. Renta variable. Aquí vamos a hacer una pequeña explicación de renta. ¿Qué es renta variable? Lo que tiene renta variable es invertir en bolsa. Entonces, para invertir en bolsa hay 3 mecanismos. Uno, las acciones puras y duras. Para meter en una acción, uno tiene que conocer la compañía, conocer los flujos de la compañía, ventajas competitivas. Entonces, yo recomiendo que si uno es especialista en compañías y ha analizado las compañías, invierta directamente en bolsa. Si no, no es el caso. Vamos a ver. Puede invertir en bolsa en fondos mutuos. Hay muchos bancos en Perú que ofrecen fondos mutuos de renta variable local e internacional que diversifican. Esa es una manera. Decía Vicente, Picton distribuye fondos mutuos internacionales. Entonces, por ejemplo, es una manera. Pero también existe lo que se llama ETFs. ETFs son acciones que uno puede comprar directamente en la bolsa, pero que son en realidad canastas de acciones. Una de las más conocidas es la que se llama QQQ. QQQ es el índice Nasdaq, que es el índice de las compañías tecnológicas del mundo, que ese índice agrupa todas estas acciones y hace una acción, que se llama ETF, que se mueve como la canasta de estas acciones. Por ejemplo, acciones dentro de este índice verde están Apple 13%, Microsoft 11%, Amazon 11% y otras más. Entonces, la ventaja es que si una cae y hay otras que crecen mucho, pues esas van entrando al índice. ¿Cuál es la rentabilidad de este índice o de las tecnológicas? Ha sido 13.7% al año entre los últimos 30 años. O sea, es altísimo. Es decir, si uno se invertía 100.000 años en los 90, a los 40 años, hoy tendría 5 millones de dólares 30 años después, a los 70 años. ¿Qué significa eso? Oye, invierto de todas maneras. No necesariamente. Fíjense, sube mucho, pero cae mucho. Sube, cae. Si yo invierto a corto y me agarro en las caídas, estoy muerto. O sea, ahora hay una subida muy importante. El 2020, a largo plazo es una buena inversión, a largo plazo. Otra acción, otra canasta de acciones que cotiza en bolsa se llama SPY, que es el índice Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Está formado por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Aquí entra Disney, por ejemplo, además de algunas tecnologías que por tamaño ya entran. Eso ha tenido una rentabilidad de 8% al año, entre el 1990 y 2020. Entonces, si uno invertía $100.000 los 40 años, años 90, hoy tendría $1 millón. ¿Listo? Estas son inversiones en renta variable. Pero en el corto plazo uno puede perder. En el largo plazo, la renta variable se mueve como se mueven los ingresos de las compañías, la riqueza del mundo. A largo plazo, por largo plazo, tiene que ser más de 3 o 4 o 5 años, esto paga. En el corto plazo, nadie sabe qué puede pasar. Aquí, por ejemplo, aquí hay esto es un portafolio de Calpa. Calpa vende un portafolio global de acciones que ha tenido un rendimiento en 5 años de 13.3%. Y tienen pues acciones de la bolsa americana, tecnología, mercados emergentes y algo de Perú. Entonces, en general, ha tenido un 22% en un año, pero podría tener negativo, podría haber tenido menos 22%, depende de cuándo se mida. A largo plazo ya vemos portafolios de 10%, 9% de rentabilidad anual, pero ojo, a largo plazo. Entonces, con esos datos, asumiendo el portafolio de Calpa, en 5 años ha rendido 13% en dólares, cuando lo pasamos a soles, un aproximado de 15%. ¿Cuál es la rentabilidad que me daría este portafolio de acá? 10% de inversión en depósitos a plazo me da un 3.5%. Fondos mutuos, un 40%, me da 3.12%. Fondo 2 de AFPs, que tiene más riesgo, me paga más, ha rendido 7.8%.
Acciones, el fondo de Calpa, tomando, imagínense que es que como referencia, ha rendido 15.20% en soles. El último año, este portafolio me ha dado un 6.26%. En 5 años me daría 35% y en 10 años 83%. Si yo meto 100.000 soles, hubiera tenido 106.000 soles, 135 en 5 años y 183.000 soles en 10 años. Ojo, nuevamente, las rentabilidades pasadas son referenciales porque nunca no se mantienen, especialmente en los mundos de renta variable. Uno puede cambiar estos pesos y la rentabilidad será diferente. Insisto, este es un ejemplo. Tengo plazo más largo, plazo mucho más largo. Entonces, más de 5 años, es un fondo de seguros. ¿Qué recomendamos? Renta fija, que da un poco de estabilidad. El fondo 3 de AFP, que es un fondo que tiene 80% de acciones. 20% de acciones, digamos, de inversión en renta variable pura a través de acciones, que no lo recomiendo, a través de estos fondos o estos ETFs, y un 40 o un 30% de inversión alternativa. Vamos a ver cuánto nos rinde este portafolio. El fondo 3 de AFP ha rendido 5% en los últimos 5 años, muy golpeado por la última crisis COVID. Inversión alternativa. ¿Qué es inversión alternativa? Inversión alternativa es todo aquello que no sea acciones, bonos, que no se cotice en mercados públicos de acciones. Por ejemplo, inversión alternativa es comprar una casa, tener un fondo inmobiliario que ahora se están vendiendo en Perú, es comprar acciones de una empresa, de un negocio, montar un negocio, eso se llama inversión alternativa. También hay fondos de eso. Entonces, por un ejemplo, una rentabilidad de inversión alternativa. Son estas, ¿no? Real estate, private equity, deuda privada y muchos otros. Imaginemos que uno compra vivienda para alquiler, que es una inversión alternativa. Aquí les comento lo que me sirve a mí de criterio para poder... hay muchas reglas al respecto y esta es una más, ¿no? Imagínense un departamento en Miraflores que el precio por metro cuadrado, perdón, que aquí está mal, que tenga 110 metros cuadrados, el precio que me cuesta $2.350 el metro cuadrado, que cobre $1.100 de alquiler, quitando gastos, impuestos que tengo que pagar, $90 al mes, $50 al mes, esto nuevamente podemos cambiar las cifras, nos deja un neto de $1.045 al mes, por 12, asumiendo que no hay vacancia ese año, me da un flujo de alquiler de 12.540. El departamento me costó 110.000 por 2.350, que es el precio por metro cuadrado, 110 metros por el precio por metro cuadrado, es un departamento de $258.000. ¿El cap rate qué es? Cap rate es simplemente 12.540 entre 258.000. Si tomo esa decisión a estos precios, me da una rentabilidad de 4.81. Cuando inviertes el cap rate, 1 sobre 4.85 te da 21. La recomendación aquí es, por encima de 20, si tú eres dueño del departamento, véndelo. Porque el alquiler, la rentabilidad que te da el alquiler, no te compensa el precio. ¿Listo? Esta es la tasa y la inversa es 21. Entre 15 y 18, es decir, si el departamento vale $2.000 y no 2.350, te cuesta esto y cobras lo mismo de alquiler, pues tu rentabilidad es 5.70. La inversa de esto es 18. Entre 15 y 20 es duda. Ya dependerá qué otras opciones encuentras a esta tasa, cuál es tu costo de oportunidad, ya depende de muchos otros factores. El ser propietario, caramba, es algo que me gusta, no sé, depende ya. Imagina que el precio por metro cuadrado sea $1.500. El mismo departamento me cuesta $165.000. Alquilado en neto a esta cifra mensual, me da 12.540, eso entre el precio me da un cap rate de 7.60. La invierta es 13. Se suele decir que por debajo de 15 hace el negocio. Compre el departamento y alquílalo. Nuevamente, estas son reglas. Oye, yo con 4.85 estoy feliz de rentabilidad. Ah, pues perfecto. Entonces, la regla esa no aplica para ti. Digo, más que nada son sugerencias. Pues algo que yo la uso alguna vez. Entonces, dependiendo de esto, uno puede tomar su decisión. Hay otros que dicen, por debajo de 10 compra, entre 10 y 15 de inversa el cap rate, duda, y por encima de 15 está caro, vende. Pues, ya, o sea, va a depender, esto es como la dieta, no hay dieta universal para todos, hay dieta dependiendo de tu peso, tu edad, tu contextura muscular, tu masa corporal y demás cosas. Entonces, no hay dieta buena ni mala. Es igual, no hay tasa buena ni mala, depende nuevamente de tu perfil de riesgo y en este caso
¿Qué otra cosa? ¿Cuál es mi costo de oportunidad? ¿Cuál es mi ingreso alternativo? En esa línea, si estamos asumiendo un escenario medio, 5.70, me da el alquiler, ajustado por el tipo de cambio, vamos, 7.70, ese fondo moderado me da una rentabilidad casi el 8% al año. Durante 5 años, eso sería 45%, y durante 10 años sería duplicaría el dinero en el largo plazo. Entonces, nuevamente, estas rentabilidades igual son referenciales, y estos porcentajes va a depender nuevamente de cada inversionista. Pero bueno, en el mediano plazo, preservo capital, rentabilidades más bajas en el corto plazo. Mediano plazo, tomo algo más de riesgo. Si soy un perfil moderado, no tanto porque tengo miedo cuando veo rentabilidades negativas, me estreso, me asusto, pero alguito con riesgo tengo, y en el largo plazo soy moderado, pues busco inversión en renta variable, pero algo relativamente estable, como un departamento, con una renta, donde hay en riesgo del alquiler siempre, y algo de renta fija. Si fuera un perfil agresivo, le meto más a renta variable, pues evidentemente. Y eso me cambia las rentabilidades. Conclusiones. En inversiones no hay una receta mágica. La cartera ideal depende de muchas cosas. Las tasas del mundo están bajas, malas noticias para el que tiene liquidez ahora. Probablemente si los precios bajan, pues sea una buena liquidez, permite entrar más barato. Y eso ocasiona que las rentabilidades de los activos financieros no sean muy altas. En todo el mundo está pasando esto, por eso rentabilidades del 8 o 9% son súper codiciadas. La renta variable tiene rendimientos muy altos en el largo plazo, pero en el corto plazo es mucha volatilidad, muchísima volatilidad, y si uno puede aguantarla, y si caen los precios compro más, es porque es agresivo. Y si uno se asusta, mejor no se meta a renta variable. Lo único que les puedo asegurar de renta variable es que si entra en algún momento, en unos 2 años, va a caer. Y subirá, pero va a caer seguro. Hay que recordar, perdón, ahí son 4 cosas, un typo. Lo más importante es dormir tranquilo. Nunca poner todos los huevos en la misma canasta, diversificación es la clave. No invertir por modas, o por la mayoría lo hace, oye, todos ahora estamos invirtiendo todos en bolsa, pues yo me estoy quedando, voy a bolsa. No. Cuando todo el mundo, hay una frase que decía, creo que Henry Ford o alguien, cuando el taxista me dice que compra acciones, yo vendo. Y lo otro es que las rentabilidades pasadas nunca garantizan rentabilidades futuras. Listo. Gracias. Paso a Percy. Gonzalo, muchas gracias. Muy didáctica, muy ilustrativa la presentación. Teniendo en consideración que son escenarios y es sujeto a muchas variables, me quedo más o menos con una idea de corto plazo conservador 3%, moderado alrededor de 6% y agresivo 9%, más o menos, y sobre ese horizonte decidir el portafolio y las expectativas de inversión que tenemos. Entonces, hay 2, 3 preguntas pendientes. Una que medio ya le hemos respondido, pero en todo caso se las vuelvo a plantear. Parece un colega. Si tengo un fondo de $100,000, ¿dónde lo puedo colocar de modo que me dé un interés aceptable y en caso de urgencia lo pueda retirar sin mucha demora, tanto parcial como totalmente? Es básicamente un fondo para atender emergencias y si no se presenta, que acumule los intereses. Yo me aventuraría, las características se inclinaría al modelo de conservador, ¿no es cierto? De poco riesgo y por tanto renta fija, que es más o menos lo que nos decía Vicente, nos ha dicho Gonzalo anteriormente, ¿no? Otra pregunta que me dicen que hay personas que han estado intentando invertir recientemente en fondos mutuos a través de la banca, pero como dice la persona que formula la pregunta, y me pasó a mí también y me sorprendió, nuestros sectoristas nos aconsejan no hacerlo. O sea, digamos, el asesor de inversiones personal, el sectorista de cada uno, tratando de fidelizarnos y que después no le reclamemos, nos dice, oye, ¿sabes qué? Mejor no inviertas ahorita. ¿Por qué ocurre eso y por qué parece que es contraintuitivo lo que ustedes nos han dicho? En el sentido que fuera del ruido político la cosa se está recuperando y pareciera que en un escenario conservador aspirar a 3 es razonable. Pero ¿por qué creen ustedes que los sectoristas, ¿no? O asesores financieros personales de la banca están en algunos casos orientando de manera distinta a sus
clientes. Y ustedes dos han trabajado en la banca, ¿no es cierto? Así que conocen también los intríngulis. Y bueno, a ver, para comentar, yo creo que lo que es clave es conocer al cliente, ¿no? Y eso pasa por todos los elementos que mencionó Gonzalo, ¿no? Si ya conoces al cliente, sabes cuál es el perfil de riesgo del cliente, sabes cuál es su horizonte de inversión en términos de plazo del cliente, sabes también inclusive los gustos en términos de activos o cosas que le apetecen al cliente en términos de inversión. Entonces, sobre la base de eso, si viene alguien, si es tu cliente y lo conoces y te dice que tiene cash para invertir, deberías tener un abanico de posibilidades si es que conoces justamente el perfil de riesgo del cliente, plazo en el cual quiere invertir el dinero y si lo quieres ver dormir tranquilo o no. Entonces, yo creo que los elementos, los 4 elementos que mencionó al cierre de la presentación Gonzalo, son claves para la recomendación que le puedes dar al cliente y siempre y cuando lo conozcas, ¿no? Ok, gracias. Gonzalo, ¿algún comentario o pasamos a otra pregunta? Sí, coincido con Vicente. Yo creo sobre la primera pregunta, un fondo para emergencias. Si es un dinero que no necesitas y que eventualmente, oye, yo iría a un plazo medio, ya el riesgo dependerá del perfil de la persona, si es más agresivo o no, un plazo medio largo, pero guardaría un porcentaje del portfolio, no son 10, 20, dependiendo qué emergencias, si tiene otros seguros o no tiene seguros, o sea, esta persona tendrá que ver, ¿y a qué emergencias me puede pasar? Quitando esos activos financieros, ¿cómo estoy cubierto con esas emergencias? Ah, pues tengo seguros, tal, perfecto. Entonces, voy a guardar de esa plata un 10% para emergencias, invento. Entonces, eso lo pondría a lo mejor en depósito a plazo o en algo más líquido que lo pueda capturar, que lo pueda retirar. Pero el resto no necesariamente con liquidez. Ahí, insisto, va a depender de... Esta persona tiene que evaluar cuánto es lo que necesitaría para emergencias, invertir a largo plazo y una parte invertir en activos líquidos, como decía Vicente. Puede ser fondos mutuos, puede ser depósito a plazo. La segunda pregunta sobre el sectorista. Yo creo que hay 2 respuestas, especulo. La primera de ellas es que le toca un mal sectorista. Y bueno, saben, los bancos incentivamos a nuestra fuerza de ventas, oye, ellos reciben premios por productos que venden. A lo mejor le puede haber tocado ese mes la campaña de puesto a plazo y le estaban regalando al sectorista, no sé, un viaje, una lavadora, qué sé yo, y vino el señor con plata, y le digo, fondo mutuo, no, ni se te ocurra, porque yo quiero ganarme mi refrigeradora y lo deriva a otro producto. Ese es un mal sectorista. Si esa es la razón, es un mal sectorista. ¿De acuerdo? La segunda razón que puede ser que los sectoristas privilegian muchísimo la relación con el cliente. Yo creo que esta es la principal razón, ¿no? En el banco. Entonces, que venga mi cliente, yo lo meto en un fondo de renta variable, la bolsa se caiga y el cliente venga y me diga, oye, perdí la plata, pues ese cliente se enoja conmigo, se lleva la tarjeta del banco, se lleva el hipotecario, se lleva el depósito a plazo, pucha, y yo al final lo perjudiqué y me perjudiqué. Entonces, mejor me cubro en salud y le digo, no entres a renta variable y vente a lo. Pero lo que tendría que hacer este sectorista es decir, y los bancos ya tienen y las casas tienen, que lo perfile el cliente, que le haga una buena venta, le haga estas preguntas tipo las que hemos hecho ahora y dicen, usted es agresivo, ya voy a meter, va a meter 30% en bolsa. De acuerdo, pero usted sepa, señor, que esta plata es a largo plazo, más de 5 años, porque en el corto plazo se puede caer y cuando se caiga le tengo que decir, yo le dije, o sea, tienes una buena venta, ¿no? Probablemente a veces por el temor de perjudicar al cliente lo direccionan a otra cosa, pero yo creo que esas son las 2 razones. Me quedo con la segunda. Ok, tenemos varias pequeñas preguntas muy concretas, entonces les sugiero para tratar, y casi con seguridad se van a animar más a hacernos las preguntas específicas en la medida que las vayamos respondiendo, tratar de ser concretos en estas preguntas, muy puntuales, ¿no? Entonces, esta es una persona en la que aparentemente tiene inversión hotelera. Entonces, está un poquito lo que dice es, ¿espero o vendo? ¿Cuál sería su recomendación? Si se animan a... Sí, o sea, depende de las otras cosas que tenga. No, necesitamos más información para poder dar una recomendación de ese tipo. Y va a depender de su apetito al riesgo y qué tanto quiera Yo creo que se encariñado con su activo. se ha incentivado la pregunta por los ratios que has presentado tú de la venta de los alquileres. Entonces supongo que la persona está proyectando la cuarentena
hasta el primer semestre del 2021 y todo el mundo va a comenzar a vender y si yo vendo tarde me quedo sin vender mi hotel o mi hostal. Entonces, ¿qué hago? ¿Espero o vendo? Pero, ¿No? Más o menos como es decía lo que... Vicente, depende, ¿no? Por ejemplo, si tiene una deuda, y si el hotel lo compró con deuda, y tiene que pagar esa deuda y el hotel no le generan flujos, oye, mejor vender, ¿no es cierto? Y ya está. Si el hotel es de él, no tiene esa deuda y sabe que y puede aguantar este año y un próximo año relativamente malos, pero cree que el 2022 con las vacunas, el turismo se recuperará y tal, y eso, y tiene otras fuentes de ingreso para cubrir los gastos del hotel, ya no está tan claro que tenga que vender. O sea, Ok, también, si vende, ¿qué va a hacer con el dinero? Esa es otra pregunta que tendría que hacerle, ¿no? de acuerdo. Otra pregunta del mismo tipo, pero en otro sector. Tengo un departamento obtenido por herencia, soy el único heredero. ¿Qué me conviene? ¿Alquilarlo o venderlo? Vicente, ¿tú quieres contestar? Contesto yo. Dale tú, dale tú. Dale, pues nuevamente depende. Uno, si es un activo a largo plazo, o sea, si él quiere una renta estable y el departamento se puede alquilar y tal, oye, quédatelo, ¿no? Porque tampoco es que o sea, tu rentabilidad es infinita en realidad, porque no te costó nada. O sea, el costo de adquisición del inmueble será, no sé, los trámites que hayas tenido que pagar. Entonces, sobre casi cero, la rentabilidad que te den es casi infinita. O sea, si prefieres una renta estable, tal, oye, alquilarlo no es una mala opción. Si tienes otra alternativa de inversión que te dé una tasa más alta que la que hemos, ¿no? Habrá que ver dónde está el departamento y tal cosa, si el sitio se alquila o no hay qué tasas, pero si prefieres una tasa, tienes otra alternativa de inversión que te pueda dar una tasa más alta, pues véndelo, ¿no? Ok, una pregunta interesante pensando por inversiones no convencionales, diría yo, y creo que es un padre de familia. Lo que está diciendo o está preguntando es, con todo lo que está ocurriendo en el mundo y con los efectos que vemos en la pandemia, ¿cuáles serán las carreras del futuro? ¿Qué debe estudiar mi hijo? Mínimo economía. Acá hay economistas y súper rentables, ¿no es cierto?, de largo plazo. Y la otra probablemente, pues, temas vinculados a las ingenierías, a las nuevas tecnologías, a la biotecnología, por un lado, son los que están siendo más remunerados. No sé si ustedes se quieren aventurar a dar una sugerencia por ese lado. Eh, Mira, yo lo que le recomendaría primero que estudie lo que le apasiona. Y para que estudie lo que le apasiona, tiene que ver todo lo que las posibilidades nuevas que hay en el mercado, ¿no? La tendencia bueno, lo que ha mostrado es que se han abierto mucho más opciones pues, de carreras, ¿no? Dados estos cambios tecnológicos, ¿no? Y yo creo que las empresas lo que están buscando más ahora es especialización con flexibilidad, ¿no? Especialización en las cosas tendenciales, pero con flexibilidad en el hecho de tener gente versátil que también puede migrar a otros tipos de actividades, ¿no? Combinado con el liderazgo, ¿no? Definitivamente, pero sí, mira, todas estas cosas de biotecnología, data analytics, todos estos temas relacionados a la transformación digital, ¿no? Son carreras que están en una tendencia y, y se van a presentar oportunidades ahí, nuevas carreras, ¿no? Ok, porque estamos cercanos al tiempo para ir terminando, les voy a ir formulando preguntas individuales a cada uno. Para Gonzalo, ¿los fondos a mediano plazo son recomendables ahora? Sí, claro, yo por supuesto que sí, o sea, en renta variable o renta fija, más renta variable que renta fija, por lo que hemos visto, ¿no? Parece que el mundo va a mejorar y los mercados descuentan, siempre adelantan 12 meses lo que va a pasar en el mundo. Bueno, hay research que está en esa línea, entonces yo creo que a mediano plazo la renta variable vale la pena. Muy bien, Vicente, ¿qué opinan de la compra y venta de propiedades en subastas? ¿Sería recomendable en estos momentos? Bueno, es un mercado pues donde se ponen el precio de diferentes bienes y propiedades, ¿no? Entonces,
al final va a depender es una decisión de portafolio de la persona, ¿no? Si es que quiere participar en ese tipo de mercados, ¿no? Puede ser subastado como también puede ser una compra directa, o sea, yo estaría indiferente entre ir en una subasta y buscar algo de repente de mejor calidad, ¿no? Que la puedes identificar y no necesariamente en la subasta vas a tenerlo de mejor calidad, ¿no? Ok, a ver, para Gonzalo, si tengo un terreno valorizado en $40,000 y quiero venderlo para comprar un departamento de $80,000, ¿cómo podría hacer para mover ese dinero de la venta del terreno y en cuánto tiempo poder llegar a esos 80,000? Pues mira, yo creo que si quieres comprar el departamento, primero, el terreno te genera gastos, no te rinde flujos. Entonces, salvo que tú tengas una expectativa de apreciación del terreno en 2 o 3 años. Pero si quieres duplicar tu dinero, lo que hemos visto es en 10 años, con la inversión de renta variable ahorita, en 10 años llegarías a duplicar tu dinero aproximadamente. No hay nada en el corto plazo que no sea asumiendo un riesgo grande que en un año o en meses te permitan de pasar los 40,000 a los 80,000. Ahí lo mejor sería vendes el terreno, pides un préstamo bancario para lo que queda y alquilas el departamento y con eso vas pagando parte del préstamo bancario, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. A ver. Ajá. Vicente, se mencionó sobre las alternativas de depósito a plazo como las cajas y financieras. ¿Aún es tiempo prudente para invertir en ellas? De ahí lo que es clave es evaluar el riesgo de la institución, ¿no? O sea, hay cajas que tienen una mejor posición, mejor calidad de créditos que otras, ¿no? Entonces, esa evaluación es clave para ver, uno, primero, cómo haces un ranking de ellas y en cuál inviertes, ¿no? Desde el punto de vista de los retornos, son retornos bastante razonables, dada la coyuntura de tasas bajas a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí sería una oportunidad, siendo selectivo, en las que tienen mejor calidad, ¿no? De cartera. Gracias. Gonzalo, ¿qué páginas de libre acceso, de Internet públicas son buenas para tener una información regular sobre las perspectivas económicas y no esperar este tipo de eventos para informarse? Pues mira, por ejemplo, ahora el diario Gestión, que es socio, entiendo, de Centro y de la Asociación de Egresados y Graduados de la PUC en este esfuerzo, yo creo que Gestión da muy buena información. En general, todos los bancos, las áreas de research económicos publican permanentemente los estudios que ellos van sacando. En general, ponte, que si yo, CNBC es un canal de noticias de Estados Unidos muy metido en la bolsa. Wall Street Journal, The Economist en la parte pública, Diario El País, qué sé yo. O sea, en general hay mucha info en la web para formarte un criterio económico, ¿no? Ya. Vicente, durante tu exposición mencionaste que 3 bases para la recuperación económica era el shock de productividad, capital humano y reformas estructurales. ¿Podrías explicar un poquito más a qué te referías con capital humano, con inversión en el capital humano? Yo creo que sí, creo que todos los esfuerzos que se están haciendo para una reforma educativa en todos los frentes es algo que debería continuar, ¿no? Masificar la educación de calidad, tanto en la educación primaria, secundaria como universitaria. Entonces, yo creo que se necesita una base mínima de calidad en la educación para poder dar ese salto, pues, discreto en tener mejores profesionales en toda la cadena, pues, del ciclo de vida, ¿no? Entonces, eso generaría un impulso, pues, en el crecimiento del país definitivamente, ¿no? Muy bien. Gonzalo, o sea, ¿el tiempo es propicio para invertir en criptomonedas o Bitcoin? Hola. Entiendo que la pregunta va para comprar acciones de empresas que trabajen con criptomonedas, como puede ser Bitcoin, ¿no? No para montar una fintech que genere Sí, no, como inversionista, así es. Mira, ha habido mucho, Bitcoin, por ejemplo, tuvo un increíble recorrido en bolsa, luego corrigió y está ahí. Yo creo que, o sea, criptomoneda es algo que está para quedarse, ¿no? Es algo que
probablemente la velocidad de difusión no ha sido tan alta como la que se esperaba hace un año, pero es algo que está y que va a crecer en el mundo paulatinamente. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde invertir? ¿En qué acción? Y es más difícil saber cuál de las tecnológicas que genere su criptomoneda o que trabaje en esto va a ganar. Entonces hay fondos, hay ETFs justo que invierten en canastas de criptomonedas. Como parte de un portafolio yo no pondría todas mis fichas en criptomoneda, pero sí de mi posición de renta variable, entre un 5 y un 10% podría ser. Muy bien. Nuestra última pregunta, en este caso para Vicente. Se sabe que el mercado de mascotas está creciendo. ¿Cómo verían la posibilidad de inversión en la bolsa de Nasdaq de este mercado frente a un gigante como Apple en el mercado bursátil de Estados Unidos actualmente? Mira, ahí hay un activo que es mucho más conocido, que es el activo tecnológico, que es las acciones de Apple. Muchos piensan que está sobrevalorado, no ha venido teniendo una tendencia creciente. El mercado de mascotas es un mercado súper específico, ¿no? Que tiene correlación pues, con los alimentos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ahí mi recomendación es, más que invertir en una de las dos cosas, es armar una cartera, pues, diversificada en Estados Unidos, ¿no? Que tengas un componente tecnológico, un componente, pues, relacionado a este subsector en el cual tiene interés la persona en invertir, ¿no? Pero tendría un portafolio más amplio. Perfecto, muy bien. Bueno, conversábamos con los expositores al inicio y decíamos que difícilmente iba a durar más de una hora las recomendaciones de inversión que les íbamos a poder proporcionar. Yo quiero agradecerles a todos los participantes. Hemos estado juntos por casi 2 horas y en particular a Vicente y a Gonzalo por su paciencia, por su disponibilidad. Y de manera muy especial a Mirta Zamudio, la presidenta de la Asociación de Egresados y Graduados de la Universidad Católica del Perú, quien apoyó y confió en esta alianza para este primer programa y esperamos que sean muchos más. Y también a Julio Lira de Diario El Comercio por continuar apoyando en la difusión de estos. Muchas gracias a todos, muy buenos días y a su disposición y síganos en las redes sociales, tanto de la Asociación de Egresados como de Centro Un Poco. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Percy. Gracias. Gracias, Percy. Un gusto, Vicente. Un abrazo. Gracias, un gusto, Gonzalo. Cuídate. Hasta luego. Gracias.